A veces la vida te rompe sin avisar. De un momento a otro todo se cae, los planes que tenías, la gente que amabas, los sueños que te mantenían en pie. Y tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué si yo estaba haciendo las cosas bien, de repente todo se derrumba? Pero hay algo que no entendemos cuando estamos en medio del caos: no todo lo que se destruye, se pierde. A veces lo que se destruye, es justo lo que Dios necesitaba quitar para poder comenzar de nuevo. Hay momentos en los que sientes que todo está contra ti, que no puedes más, que Dios se quedó en silencio. Pero no sabes que en ese silencio, Él está trabajando en tu nueva versión. Porque cuando la vida te destruye, Dios no se fue. Solo cambió la forma en la que está obrando. Cuando algo se rompe, deja de funcionar como antes. Y eso duele, sí. Pero también es el principio de algo nuevo. Dios no puede construir sobre lo viejo, sobre lo dañado, sobre lo que no fue hecho para tu propósito. Así que muchas veces Él permite que algo se quiebre, para que tú finalmente despiertes. Porque hay cosas que no cambiarías mientras todo esté bien. Hay hábitos, relaciones, miedos, dependencias, que solo se sueltan cuando la vida te arranca el piso. Y es ahí, cuando sientes que ya no puedes más, cuando empiezas a ver realmente quién eres y lo que Dios quiere hacer contigo. A veces Dios te quita lo que tú creías que era tu todo, para mostrarte que tu todo era Él. Te quita lo temporal para darte lo eterno. Te quita lo cómodo para llevarte a lo correcto. Te quita la seguridad que tú habías construido, para que confíes en la suya. Y aunque ahora mismo no lo entiendas, todo tiene un propósito. Cada lágrima, cada pérdida, cada silencio, cada persona que se fue. No fue casualidad. Fue una lección. Dios no está destruyéndote. Está formando carácter, madurez y propósito dentro de ti. Cuando todo parece perdido, en realidad estás siendo preparado. Tu fe no crece cuando todo va bien. Crece cuando te toca confiar sin ver. Tu corazón no sana cuando todo está en calma, sino cuando decides seguir creyendo aún con el alma rota. Tal vez hoy estás en ese punto en el que ya no sabes qué hacer. Donde sientes que ya no tienes fuerzas ni siquiera para orar. Pero déjame decirte algo, no estás solo. Dios no te abandonó. Solo está reconstruyendo tu vida ladrillo a ladrillo, desde los cimientos. Porque lo que viene será tan grande, que necesita una base nueva, firme y profunda. No te desesperes si no ves resultados aún. Dios no trabaja con velocidad. Él trabaja con perfección. Y a veces, la perfección toma tiempo. Lo que Él está haciendo contigo, no es un parche. Es una transformación completa. Recuerda esto, el proceso que hoy duele, mañana será tu testimonio. Y cuando mires atrás, vas a entender que si todo eso no hubiera pasado, nunca habrías descubierto la fortaleza que llevas dentro. Porque a veces no sabías cuánto valías, hasta que te tocó resistir sin nadie más. Dios te está reconstruyendo en silencio. Mientras tú lloras, Él coloca nuevas piezas en tu vida. Mientras tú dudas, Él fortalece lo que está por venir. Mientras tú crees que estás retrocediendo, Él te está empujando hacia tu destino. Así que si hoy sientes que estás en ruinas, recuerda esto. De las ruinas también nacen flores. Y a veces, el fuego que te destruyó, es el mismo que purificó todo lo que no servía. No te aferres a lo que Dios ya decidió cerrar. Él no destruye sin propósito. Si algo se terminó, fue porque necesitabas espacio para lo nuevo. Y lo nuevo no llega mientras sigas mirando lo que se fue. Hay un momento en el proceso donde todo parece muerto. Pero es justo ahí donde Dios empieza a soplar vida. Es justo cuando ya no hay esperanza humana, cuando llega lo divino. Y si hoy estás escuchando esto, no es casualidad. Dios te está diciendo, no estoy terminando contigo, estoy comenzando. Quizás perdiste personas, oportunidades, incluso tu propia fe por un momento. Pero Dios va a usarlas todas, una por una, para mostrarte su gloria. Y cuando Él termine contigo,
no serás el mismo. Serás más fuerte, más sabio, más humilde y más agradecido. Porque el propósito del dolor no es destruirte, sino transformarte. El propósito de la caída no es humillarte, sino recordarte quién te levanta. Y el propósito del silencio de Dios es enseñarte a escuchar su voz incluso cuando no habla. Así que no temas. Cada pedazo roto de tu vida, Dios lo está usando para formar algo que brillará más que antes. Lo que ahora duele, será tu poder. Lo que hoy lloras, será lo que mañana te haga agradecer. Y cuando llegue ese día, cuando todo encaje, cuando todo tenga sentido, entenderás que Dios no te destruyó, te reconstruyó para algo que solo podía ser a través del fuego. Hay una razón por la que Dios permite que llegues al fondo. No es porque quiera verte derrotado, sino porque ahí, en el fondo, se acaban todas tus máscaras. Ahí no puedes fingir. Ahí ya no queda orgullo, ni apariencias, ni excusas. Solo queda tu alma, desnuda, rota y lista para ser restaurada. Porque mientras sigues aparentando que todo está bien, Dios no puede obrar. Él no trabaja sobre apariencias, sino sobre verdades. Y solo cuando reconoces que ya no puedes más, Él empieza a actuar. La gente piensa que Dios trabaja en los templos, en los altares, en los momentos perfectos. Pero muchas veces, Dios trabaja en medio del polvo, entre las cenizas, en los lugares donde tú creíste que ya no quedaba nada. Ahí, en tu derrota, es donde Él comienza a escribir una nueva historia. Y es que a veces, Joan, la destrucción es solo una ilusión. Lo que tú crees que se está destruyendo, en realidad, se está reacomodando. Lo que tú crees que se terminó, apenas se está cambiando de forma. Dios no te quitó algo, te está preparando para algo. Pero para recibirlo, primero tienes que soltar. Y eso es lo más difícil. Porque soltar duele. Duele dejar atrás a alguien que amabas. Duele cerrar etapas que pensabas que durarían para siempre. Duele aceptar que algo que diste todo de ti, no funcionó. Pero hay dolores que no vienen a castigarte, sino a liberarte. Cada vez que Dios permite que algo te duela, es porque hay algo dentro de ti que necesita ser sanado. El dolor no llega para destruirte, sino para enseñarte. Te enseña que no todo lo que brilla es tu destino. Te enseña que la fe no se mide por lo que obtienes, sino por lo que soportas. Y te enseña que hay batallas que no estás perdiendo, estás siendo moldeado. Tal vez ahora no entiendas por qué las cosas salieron así. Pero llegará un momento en el que mirarás atrás, y dirás, gracias, Dios, por no darme lo que pedí. Gracias, porque si me hubieras dejado allí, jamás habría crecido. Y ese día vas a entender que el fuego que dolió, era necesario para despertar lo que dormía dentro de ti. Cuando el dolor te visita, no viene solo. Trae consigo una lección, un propósito, y una versión de ti que solo puede nacer entre lágrimas. Hay una fuerza que se despierta solo cuando ya no tienes nada. Porque cuando te quitan todo, descubres que Dios era todo. Y si lo piensas bien, ¿cuántas veces te salvaste sin saberlo? ¿Cuántas veces algo no salió como querías, y luego te diste cuenta de que fue lo mejor que te pudo pasar? Eso no fue suerte. Fue Dios protegiéndote en silencio. A veces la protección de Dios se siente como pérdida. Porque no ves el futuro, solo ves el dolor del presente. Pero lo que hoy lloras, mañana te va a proteger de algo mucho peor. Y mientras tú te quejas porque algo terminó, Dios sonríe desde el cielo diciendo: si supieras lo que estoy preparando para ti, también sonreirías. Porque sí, Dios escucha tus oraciones. Pero Él no responde según tus deseos, sino según tu destino. Él sabe qué puertas cerrar, qué caminos cortar, qué personas apartar. Porque no todo lo que quieres, te conviene. Y cuando entiendes eso, dejas de pedirle a Dios que cambie las cosas. Y empiezas a pedirle que te cambie a ti. Porque la verdadera victoria no es que todo salga bien. La verdadera victoria es salir del dolor con el corazón limpio, sin odio, sin rencor y con fe.
Porque cualquiera puede sonreír cuando la vida es fácil. Pero son los que siguen de pie en medio del fuego, los que realmente conocen a Dios. Hay gente que mira tus caídas y piensa que perdiste. Pero no saben que estás en proceso. No saben que tu temporada de oscuridad no es tu final, sino tu reinicio. Y cuando llegue el momento en que resplandezcas, entenderán que no era suerte. Era propósito. Dios no se olvida de sus hijos. Él puede tardar, pero nunca llega tarde. Él puede callar, pero nunca te deja solo. Y si hoy sientes que tu vida se está desmoronando, recuerda. A veces lo que se desmorona es solo lo que estaba construido fuera de su plan. Por eso, no corras de tu proceso. Aguanta un poco más. No apagues tu fe solo porque no ves resultados aún. Dios no te está castigando, te está purificando. Hay batallas que no fueron para destruirte, sino para revelarte quién eres realmente. Hay heridas que parecen castigos, pero son llaves que abren nuevos caminos. Y hay noches que parecen eternas, pero solo duran lo suficiente para que amanezca. Tú no vas a quedarte en ruinas. Dios te va a levantar. Pero no de la forma que tú esperas, sino de una forma que glorificará su nombre y mostrará su poder. Cuando Él termine contigo, nadie va a reconocer al que una vez lloraba por lo que perdió. Van a ver a alguien nuevo, renacido, firme, con una fe que ya nada puede romper. Y todo esto que estás viviendo ahora, servirá. Cada lágrima, cada duda, cada silencio. Nada de eso es inútil. Porque todo lo que pasa en las manos de Dios, tiene sentido. Así que no temas. El fuego que te está quemando hoy, es el mismo que te va a pulir para brillar mañana. Y cuando el dolor pase, cuando sanes, cuando te levantes, vas a entender algo muy simple, pero profundo. Que lo que parecía el final, fue el comienzo de todo. Y sabes, llega un punto en el que dejas de buscar respuestas y simplemente respiras. Porque entiendes que no todo se tiene que entender ahora. Que hay batallas que solo se comprenden cuando miras hacia atrás, cuando ya sobreviviste, cuando ya sanaste. Pero mientras estás dentro del dolor, lo único que puedes hacer es confiar. Y confiar no es fácil. Confiar cuando todo va bien, no tiene mérito. Pero confiar cuando no entiendes nada. Eso es fe. Fe no es decir creo en Dios cuando todo te sale bien. Fe es decir confío en ti cuando todo parece derrumbarse. Es seguir caminando aunque no veas el camino. Es seguir orando aunque el cielo parezca cerrado. Es seguir creyendo, incluso cuando tu corazón ya no puede más. Porque aunque tú no lo sientas, Dios sigue ahí. Aunque estés lleno de lágrimas, Él sigue trabajando. Aunque sientas que perdiste, Él sigue escribiendo. Y aunque tú pienses que todo terminó, Él apenas está empezando. Y hay algo que debes saber. Dios no necesita que seas perfecto para usarte. Él solo necesita que estés dispuesto. Él no busca personas fuertes, busca personas reales. Porque los que han llorado, los que han caído, los que conocen el vacío, son los que más pueden comprender la gracia. El dolor, por más cruel que parezca, es un recordatorio de que sigues vivo. Y si sigues vivo, significa que todavía hay algo que cumplir. Hay una historia que no ha terminado, un propósito que no se ha revelado del todo. Quizás no ves el propósito ahora porque todavía estás en medio del fuego. Pero créeme, nadie entiende el propósito mientras está ardiendo. Solo lo ves cuando el fuego se apaga y te das cuenta de que no te destruyó, te purificó. Y ahí descubres algo impresionante. Que lo que más dolió, fue justo lo que más te acercó a Dios. Que las lágrimas que más te costaron, fueron las que lavaron tu alma. Y que ese vacío que sentías no era el final, era el espacio que Él estaba creando para llenarlo con algo mucho mayor. Mucha gente pide bendiciones, pero pocos están dispuestos a pasar por el proceso que las bendiciones requieren. Porque toda bendición trae consigo una prueba. Y toda prueba trae un mensaje escondido.
A veces Dios no cambia tu situación porque está usando esa situación para cambiarte a ti. Y en medio de ese cambio, sentirás que te estás rompiendo. Pero no te rompes, te transformas. Estás dejando morir la versión de ti que ya no puede seguir al siguiente nivel. Estás despidiéndote de quien fuiste, para convertirte en quien estás destinado a ser. Por eso, no corras de tu dolor. Siéntelo. Escúchalo. Porque el dolor, cuando lo miras con fe, se convierte en una guía. Te muestra lo que ya no te sirve. Te enseña lo que necesitas sanar. Y te impulsa a soltar lo que te ata. Hay personas que te dejaron, pero tenían que irse. Porque si se quedaban, te estancaban. Hay caminos que se cerraron, pero era necesario. Porque si se abrían, te desviaban. Hay momentos que dolieron tanto que creíste que no ibas a poder con ellos. Y, sin embargo, aquí estás. Has sobrevivido a todo lo que creías que no podrías. Has sanado heridas que pensaste que durarían para siempre. Y aunque todavía duela, ya no duele igual. Eso es crecimiento. Eso es fuerza. Eso es Dios obrando. A veces pensamos que sanar es volver a ser los de antes. Pero no, sanar es convertirte en alguien nuevo. Alguien más sabio, más consciente, más fuerte, más libre. Porque cuando el alma sana, cambia tu manera de ver la vida. Ya no buscas que todo sea perfecto, solo que sea real. Ya no pides que el dolor desaparezca, solo que te enseñe lo que tiene que enseñarte. Y en ese punto, el dolor deja de tener poder sobre ti. Porque ya no lo ves como enemigo, sino como maestro. El dolor te enseña lo que la comodidad nunca podría. Te enseña paciencia, humildad, fe, compasión. Te enseña a mirar con el corazón y no con los ojos. Te enseña a confiar en los tiempos de Dios, incluso cuando parecen injustos. Y, de repente, empiezas a entender que no era el dolor el que te destruía. Era tu resistencia a aceptarlo. Una vez que lo abrazas, que lo enfrentas, que dejas de huir, empiezas a ver luz. Esa es la paradoja divina. Tienes que atravesar la oscuridad para ver la claridad. Tienes que morir un poco para poder renacer. Y tienes que perderte para poder encontrarte. Y cuando eso sucede, cuando renaces después de haber tocado fondo, tu mirada cambia, tu voz cambia, tu energía cambia. Ya no hablas desde la herida, hablas desde la sabiduría. Ya no vives con miedo, vives con propósito. Y entiendes algo poderoso. Que todo lo que perdiste no era un castigo, era una preparación. Y que todo lo que viene será mejor de lo que imaginabas. Porque el dolor no fue tu final, fue tu inicio. Fue el punto de quiebre que te hizo despertar. El momento exacto donde el alma dijo: ya no más. Ya no quiero sobrevivir, quiero vivir. Y desde ahí todo cambia. Porque cuando renaces del dolor, ya nada puede contigo. Has pasado por el fuego y sigues de pie. Has conocido la oscuridad y aún así decides brillar. Eso es fe. Eso es transformación. Eso es vida. Y si estás escuchando esto, no es casualidad. Es porque tú también estás en medio de ese proceso. Y aunque hoy no lo entiendas, vas a salir de esto. No igual, no como antes, sino mejor. Más fuerte, más sabio, más despierto. Porque cuando Dios permite que algo se rompa, no lo hace para destruirte, sino para reconstruirte con cimientos eternos. Así que no te rindas. No cierres el corazón. No te apagues. Estás más cerca de tu propósito de lo que crees. Y lo que hoy duele, mañana será testimonio. Y ese testimonio va a cambiar vidas.